Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video que trata acerca del diagrama de hierro y carbono. Mi nombre es Ezequiel de Jesús Castillo Ibarra y hoy junto con mis compañeros Juan Pablo Chaires López, así como Jorge Jared Quirós Castro y Aldo Rubén Reyes Martínez, les vamos a presentar el diagrama de hierro-carbono. Hablaremos primero sobre una breve introducción. Posteriormente, las aleaciones que están presentes en este diagrama, así como las transformaciones alotrópicas y las transformaciones de fase que se pueden distinguir en este diagrama. Y por último, las reacciones invariantes involucradas en este proceso. Entonces, pues sin más, comencemos. El diagrama hierro-carbono es un diagrama binario, cuyos componentes son el hierro y el carbono. Este diagrama es usado para saber qué especies son formadas mediante la variación de la temperatura y el contenido de carbono. El diagrama que hoy conocemos es el resultado del trabajo de investigación de varios científicos, entre ellos Dmitry Chernov, quien fue un metalurgista ruso que en 1968 encontró los puntos críticos del acero, dando inicio a lo que hoy conocemos como diagrama hierro-carbono. Aleaciones. Una aleación es una mezcla sólida homogénea que puede constar de dos o más metales y en algunas ocasiones se puede emplear algún elemento no metálico. Las aleaciones se clasifican en dos tipos, son las aleaciones intersticiales y las aleaciones sustitucionales. En las aleaciones intersticiales se tiene una matriz de un elemento principal, en la cual algunos átomos del elemento aleante van a tomar lugar fuera de los puntos de red cristalina. Un ejemplo de este tipo de aleación es el acero. Aleaciones sustitucionales. En este caso, la aleación, como lo dice su nombre, algunos átomos del elemento aleante van a tomar el lugar del elemento principal. Un ejemplo de esta aleación es la aleación oro-cobre. Existen tres tipos de aleaciones en el diagrama hierro-carbono, las cuales son los hierros, los aceros y las fundiciones. Los hierros son aleaciones que contienen menos del 0.008% de masa en carbono. Estas aleaciones por lo general se consideran como hierro puro debido a su bajo contenido de carbono que contienen. Son por lo general aleaciones dúctiles. Están formados generalmente por ferrita y perlita como microestructura. Aceros. El contenido de los aceros va del 0.008 al 2.11% de carbono. Existen dos tipos de aceros dentro del diagrama hierro-carbono, que son los aceros hipoeutectoides, que van del 0.008 al 0.77% de contenido en carbono, y los aceros hipereutectoides, que su contenido de carbono va del 0.77 al 2.11%. Se clasifican de esta manera debido a que el punto eutectoide está dentro del rango de contenido de carbono en los aceros. Generalmente las microestructuras que se encuentran son ferrita, perlita y cementita. La dureza de estas aleaciones es mayor que de la anterior clasificación y depende del contenido de carbono que tenga en su estructura. Y finalmente se tiene la clasificación de las fundiciones, en las cuales el contenido de carbono va del 2.11 al 6.67%. Este último es el máximo porcentaje de carbono que se puede obtener en una aleación, debido a que a más porcentaje ya no es miscible el carbono dentro del hierro. Hay dos clasificaciones de fundiciones en el diagrama hierro-carbono, las cuales son fundiciones hipoeutécticas, en las cuales el contenido va del 2.11 al 4.3% de carbono, y en las funciones hipereutécticas, en las cuales el contenido de carbono va del 4.3 al 6.67%. Estas dos clasificaciones se deben a que el punto eutéctico está dentro del rango del porcentaje de carbono en las fundiciones. Estas fundiciones también pueden tener una microestructura de cementita, perlita y ledeburita, y se caracterizan por tener una gran dureza. El siguiente tema que vamos a ver en esta presentación son las transformaciones alotrópicas, que podríamos definir como alotropía en un metal. Podríamos definir alotropía en un metal como la propiedad de estos de tener varias redes cristalinas. Un ejemplo común de alotropía es el grafito y el diamante, los cuales están compuestos por carbono, pero estos carbonos están
organizados de diferente manera, lo cual hace que sus propiedades sean muy distintas y que su valor también sea distinto. Otro ejemplo común de alotropía es el oxígeno molecular y el ozono. El hierro es un metal alotrópico, lo que significa que puede presentarse en diversas variedades de estructuras cristalinas, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. La segunda imagen que tenemos en la diapositiva es una curva de enfriamiento del hierro, la cual está en función del tiempo y la temperatura. ¿Esto qué significa? Que en un tiempo t, la temperatura del hierro va a descender, haciendo que éste cambie su estructura cristalina, como veremos en las siguientes diapositivas. Al solidificar a 1537 grados centígrados, el hierro lo hace en su forma delta, que pertenece a la red cúbica centrada en el cuerpo, que es la primera imagen. Cuando desciende a 1401 grados centígrados, tiene lugar un cambio de fase, dando origen a la variedad gamma, la cual cristaliza en el sistema de red cúbica centrada en las caras, que es la segunda imagen. Al proseguir el enfriamiento del metal, se presenta un nuevo cambio alotrópico. A 907 grados centígrados pasa de la estructura del hierro gamma a la alfa, que pertenece a una red cúbica centrada en el cuerpo, que es la figura 1. Y finalmente, a 767 grados centígrados apareció un cambio en las propiedades magnéticas del hierro alfa, el cual pasa de no magnético a magnético. La estructura cristalina en este caso no sufre variación alguna, teniendo en cuenta que el magnetismo es el conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos entre imanes. Pero recordemos que la adición de elementos de aleación al hierro influye en las temperaturas a las que se producen las transformaciones alotrópicas. ¿Qué significa esto? Que si yo añado un elemento al hierro, las transformaciones alotrópicas antes dichas no se van a cumplir de cierta manera. Entre estos elementos, el más importante es el carbono, el cual puede aliarse con el hierro. A continuación, yo voy a explicar qué es una transformación de fase y cómo se clasifican y qué transformaciones de fase están presentes en el diagrama hierro-carbono. Una fase se define como una región del sistema termodinámico en la cual sus propiedades físicas son homogéneas o uniformes. Una transformación de fase será entonces cualquier proceso que produzca un cambio en el número de fases presentes, en la composición y en las propiedades. En la imagen de esta diapositiva se presenta un proceso de recristalización. Este es un proceso que es considerado una transformación de fase porque afecta las propiedades del material, no del sistema. Las transformaciones de fase se pueden clasificar como difusionales y no difusionales dependiendo del alcance de la difusión atómica. Una difusión atómica de largo alcance dará como resultado una transformación de tipo difusional. ¿Qué quiere decir que sea de largo alcance? De largo alcance quiere decir que los átomos se pueden mover fuera de la celda unitaria para formar nuevos compuestos o nuevas estructuras cristalinas. Es la transformación difusional de largo alcance da lugar a procesos como la nucleación o la precipitación. En este caso, en la imagen que tenemos aquí, se presenta una transformación de tipo difusional en la cual el hierro gamma sufre un proceso en el que por un proceso de difusión de tipo de largo alcance se forma ferrita, hierro alfa y carburo de hierro. Una transformación de fase es no difusional cuando es de corto alcance, es decir, los átomos sí se mueven, se reorganizan, pero solo dentro de la celda unitaria. No pueden formar nuevas estructuras cristalinas, pero no nuevos compuestos. Un ejemplo de esto sería la transformación de la austenita en martensita. Las transformaciones de fase también se pueden clasificar como congruentes e incongruentes. Son congruentes si no existe un cambio en la composición, como por ejemplo transformaciones de fusión o de solidificación, pero también las transformaciones de tipo alotrópico, cuando el hierro gamma cambia a hierro alfa, a hierro beta o a hierro delta.
también es una transformación de tipo incongruente porque a pesar de que sí hay un cambio en la estructura cristalina, no hay un cambio en la composición química. Las transformaciones de fase son de tipo incongruente cuando sí existe un cambio de composición química. En la imagen de la diapositiva se presenta una transformación que es la reacción eutectoide del diagrama hierro-carbono, en la que la austenita o hierro gamma se transforma para formar perlita. La perlita es una mezcla de ferrita, hierro alfa y carburo de hierro. Como se observa, pues sí existe un cambio en la composición. Otro ejemplo sería la reacción peritéctica del sistema hierro-carbono. Muy bien, ahora toca hablar sobre las reacciones invariantes. ¿Y qué es una reacción invariante? Tenemos que estas son aquellas que ocurren en una temperatura fija, en las cuales se produce una transformación a nivel estructural de la aleación. Casi siempre estas transformaciones o estas reacciones invariantes se encuentran durante el enfriamiento, es decir, conforme la temperatura va disminuyendo gradualmente hasta que se llega a la temperatura en la cual ocurre esta reacción. La composición global de la aleación durante esta reacción invariante se mantendrá siempre constante. En el diagrama hierro-carbono podemos encontrar tres reacciones invariantes. La primera de ellas es una reacción peritéctica que ocurre a 1493 grados centígrados con una composición de carbono de 0.17% en peso. Aquí una fase líquida y una fase sólida de hierro delta se transforman en una fase sólida de austenita o hierro gamma. La siguiente reacción invariante es una reacción eutectoide que ocurre a 723 grados Celsius con una composición de carbono de 0.77%. Aquí una fase sólida de austenita se transforma en una fase sólida de ferrita o hierro alfa y también en una fase sólida de cementita o carburo de fierro. La siguiente y última reacción invariante es una reacción eutéctica que ocurre a 1157 grados Celsius con una composición de carbono de 4.3%. Aquí una fase líquida se transforma en hierro gamma o austenita y en carburo de hierro o cementita. Y bien, pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.